Vivimos en un mundo de caos e incertidumbre, pero existe un camino ancestral hacia la serenidad y la fortaleza interior. Este camino nos invita a trascender las trivialidades de la vida cotidiana y a conectar con nuestra esencia más profunda. Este vídeo te invita a explorar las 7 cualidades que definen a un hombre de Dios, un arquetipo de virtud y sabiduría que perdura a lo largo de los siglos. Estas cualidades no son conceptos abstractos, sino que son pilares fundamentales que van a permitirte construir una vida llena de propósito y significado. Son herramientas que te ayudarán a navegar por las tormentas de la existencia con ecuanimidad y encontrarás la paz en medio del caos. Acompáñame en este viaje donde te voy a desentrañar los secretos de la fortaleza estoica y exploraremos cómo estas 7 cualidades pueden transformar tu vida, permitiéndote alcanzar la plenitud y la realización personal. Antes de empezar con las 7 cualidades, recuerda suscribirte para no perderte nada y pertenecer a la comunidad. Nos ayudas mucho. Gracias. 1. Un hombre de Dios ama a Dios sobre todas las cosas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 5. El hombre de valor no siente vergüenza de mostrar su amor a Dios. Se postra ante su presencia en adoración y vacía su corazón delante de Él. Muestra su amor a Dios amando y sirviendo a los demás. Su vida está llena de alabanza, de adoración sincera a Dios y confía plenamente en el amor y en la fidelidad de su Padre Celestial. La piedra angular de un hombre de Dios es su amor incondicional. No se trata de un mero sentimiento, sino de una fuerza que impregna cada aspecto de su existencia. Este amor se manifiesta en su devoción, en su capacidad para postrarse ante la divinidad con humildad y sinceridad, vaciando su corazón en una entrega total. No teme mostrar su amor, pues sabe que es la fuente de su fortaleza y su guía. Pero este amor no se limita a la esfera espiritual, se extiende al mundo que lo rodea, transformándose en servicio y compasión hacia los demás. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, es una expresión de su amor por Dios. Su vida es un canto constante de alabanza, una sinfonía de gratitud que resuena en cada rincón de su ser. Confía plenamente en el amor y la fidelidad de su Padre Celestial, sabiendo que en sus manos está seguro y protegido. 2. Un hombre de Dios busca la sabiduría que viene de Dios. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Proverbios 3, 13-14. Él sabe que la verdadera sabiduría viene de Dios. Es por esto que se esfuerza en llenar su mente y su corazón con las verdades de la Biblia. Ora y medita ante Dios en busca de su ayuda y dirección. Memoriza versículos bíblicos y está atento a las oportunidades que se le presentan para poner en práctica lo que aprende. Se deleita en la palabra de Dios y toma decisiones basadas en convicciones bíblicas firmes. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Salmo 1, 1-2. Un hombre de Dios reconoce que la verdadera sabiduría no se encuentra en los libros o en las aulas, sino en la fuente misma de la creación. Sabe que la inteligencia humana es limitada y falible, y que solo la sabiduría que emana de lo alto puede guiarlo por el camino correcto. Este hombre se sumerge en las Escrituras, no como un mero ejercicio intelectual, sino como un acto de comunión con lo divino. Cada palabra, cada verso, es una revelación que ilumina su mente y transforma su corazón. La oración y la meditación son sus herramientas, los puentes que lo conectan con la sabiduría eterna. No se conforma con leer la Biblia, sino que la memoriza, la internaliza, la convierte en parte de su ser. Está atento a las oportunidades que se le presentan para poner en práctica lo que aprende, sabiendo que la sabiduría sin acción es estéril. Se deleita en la palabra de Dios, encontrando en ella consuelo, guía y fortaleza. Sus decisiones no se basan en impulsos pasajeros o en opiniones populares, sino en convicciones bíblicas firmes, arraigadas en la roca de la verdad eterna. Se aleja de los consejos de los impíos, de la senda de los pecadores y de la compañía de los blasfemos, sabiendo que solo en la ley del Señor encuentra la verdadera felicidad. 3. Un hombre de Dios está lleno del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Gálatas 5, 22-25.
En él mora el Espíritu Santo de Dios, y su vida da muestras claras del fruto del Espíritu. Su amabilidad, su humildad y su dominio propio son conocidos por todos. No deja que su naturaleza pecaminosa domine, sino que somete todo su ser al señorío de Dios para que le perfeccione y le ayude a vencer en las luchas que se le presentan. Su vida y su carácter dan testimonio de la transformación que Dios ha hecho en su vida. Permite que Dios lo examine, que quite lo que no le agrada, y que lo llene a diario con su espíritu y su poder. Un hombre de Dios, impregnado por la presencia divina, es un reflejo del fruto del Espíritu. En su interior, la semilla del amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio ha germinado, floreciendo en cada aspecto de su vida. Su carácter irradia estas virtudes, manifestándose en su trato con los demás, en su capacidad para perdonar, en su disposición para servir. No se deja arrastrar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa, sino que somete su voluntad al señorío de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo lo transforme y lo perfeccione. Reconoce sus debilidades y luchas, pero confía en el poder divino para superarlas. Su vida es un testimonio vivo de la obra de Dios, una prueba palpable de la transformación que el Espíritu Santo puede obrar en el corazón humano. Se entrega a la guía del Espíritu, permitiendo que lo examine, que lo purifique, que lo llene de su poder. Su anhelo es ser un instrumento en manos de Dios, un canal a través del cual el amor y la gracia divina fluyan hacia el mundo. 4. Un hombre de Dios ama a su prójimo. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 12:10. El amor rige sus relaciones con los demás, ya que ha experimentado el amor y la gracia de Dios por sí mismo. Su familia, tanto la biológica como la espiritual, se siente segura con él, pues su trato para con ellos es uno lleno de bondad, respeto y honor. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13, 34-35. El hombre de valor sabe que el mejor testimonio que puede dar sobre la obra de Dios en su corazón es amar con sinceridad a los que le rodean. Él vive para exaltar a Dios en todo lo que hace y su gran anhelo es que Cristo sea glorificado en su vida. Un hombre de Dios, habiendo experimentado la profundidad del amor divino, lo irradia hacia quienes lo rodean. Su corazón, lleno de gratitud y compasión, se desborda en actos de bondad y servicio. Reconoce en cada persona un reflejo de la imagen de Dios, un ser digno de amor y respeto. Su familia, tanto la biológica como la espiritual, encuentran en un refugio seguro, un oasis de amor incondicional. Su trato es siempre amable, respetuoso y honroso, creando un ambiente de confianza y armonía. Sabe que el amor es el distintivo de un verdadero discípulo de Cristo, el testimonio más elocuente de la transformación que Dios ha obrado en su vida. No busca su propia gloria, sino la de Dios, deseando que Cristo sea exaltado en cada una de sus acciones. Su vida es un faro de esperanza, un recordatorio de que el amor verdadero es posible, un amor que trasciende las barreras del egoísmo y la indiferencia. 5. Un hombre de Dios sabe perdonar y pedir perdón. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Es paciente y bondadoso con los demás porque recuerda toda la paciencia y el amor que Dios ha tenido con él durante toda su vida. Ha experimentado el perdón de Dios y ha sido liberado del poder del pecado. Reconoce que es imperfecto y que es solo por la gracia de Dios que está donde está. Es por esto que logra empatizar con los demás en sus luchas, entendiendo la importancia tanto de reconocer sus errores y pedir perdón como de perdonar. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:13. Un hombre de Dios, consciente de la inmensidad del perdón divino, lo extiende a quienes lo rodean. Su corazón, liberado del peso del resentimiento, se abre a la compasión y la reconciliación. Reconoce su propia imperfección, sus propias faltas, y por eso comprende la necesidad de perdonar a los demás. La paciencia y la bondad son sus compañeras, recordándole constantemente la paciencia y el amor que Dios ha tenido con él. Sabe que el perdón es un acto de liberación, tanto para quien lo otorga como para quien lo recibe. No se aferra a las ofensas, sino que las deja ir, confiando en que Dios hará justicia. Pero el perdón no es solo para los demás, también se extiende a sí mismo.
Un hombre de Dios no teme reconocer sus errores, pedir perdón y buscar la reconciliación. Sabe que la humildad es el camino hacia la sanidad y el crecimiento. Su vida es un testimonio de la gracia transformadora del perdón, un recordatorio de que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. 6. Un hombre de Dios tiene dominio propio. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Proverbios 4:32. Su verdadera fuerza surge del interior. No se deja dominar por las emociones o pasiones, sino que reina sobre ellas con el poder que recibe a través de la oración y la llenura del Espíritu Santo. No es impulsivo, sino que reflexiona delante del Señor antes de tomar decisiones importantes y siempre actúa de acuerdo con la voluntad de Dios. Conoce su libertad en Cristo. Sabe que es gracias a la redención a través de Jesús que es libre del poder del pecado y de la condenación. Sin embargo, no se escuda en esa libertad para hacer lo que quiere. Evalúa las posibles consecuencias y escoge hacer lo que resultará en su bienestar y en el de los demás, siempre de acuerdo con los mandamientos de Dios. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. 1 Corintios 10:23. Un hombre de Dios, consciente de la fragilidad de la naturaleza humana, cultiva la virtud del dominio propio. Sabe que la verdadera fortaleza no reside en la fuerza física o en el poder externo, sino en el control de las pasiones y los impulsos internos. No se deja arrastrar por las emociones, sino que las somete a la razón y a la voluntad divina. La oración y la llenura del Espíritu Santo son sus herramientas, los pilares que sostienen su autocontrol. Reflexiona antes de actuar, buscando siempre la guía de Dios en cada decisión. Reconoce su libertad en Cristo, pero no la utiliza como excusa para la indulgencia. Sabe que la verdadera libertad consiste en elegir el bien, en actuar de acuerdo con los mandamientos de Dios, en buscar el bienestar propio y el de los demás. Evalúa las consecuencias de sus acciones, sopesando lo que es provechoso y constructivo. No se deja llevar por los impulsos momentáneos, sino que busca el beneficio a largo plazo, la edificación personal y la gloria de Dios. Su vida es un ejemplo de templanza, de equilibrio, de la capacidad de gobernar el propio ser. 7. Un hombre de Dios obedece a Dios. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Salmo 40:8. El hombre de valor sigue el ejemplo de Jesús y de otros grandes hombres que menciona la Biblia. Se deleita en hacer la voluntad de Dios en todo momento. Obedece al Padre, aunque no sea lo más popular o aceptado entre los demás, y lo hace por amor, no por obligación. Él sabe que Dios siempre tiene cosas buenas para sus hijos y confía plenamente en la bondad y el cuidado de su Padre. Él conoce bien la Biblia y sus acciones reflejan que vive bajo la autoridad de Dios y de sus leyes. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Un hombre de Dios, arraigado en la fe, encuentra su mayor alegría en cumplir la voluntad divina. Sigue el ejemplo de Jesús y de los grandes hombres de la Biblia, que encontraron en la obediencia el camino hacia la plenitud. No se deja llevar por las opiniones populares o las tendencias del mundo, sino que se guía por la brújula de la verdad eterna. Su obediencia no es un acto de sumisión forzada, sino una expresión de amor y confianza en la sabiduría y bondad de su Padre Celestial. Conoce las Escrituras y permite que ellas moldeen su carácter y sus acciones. Su vida es un reflejo de la ley de Dios, un testimonio de que la obediencia conduce a la libertad y a la paz interior. Atesora las palabras de Dios en su corazón, guardándolas como un tesoro precioso que le protege del pecado y le guía por el camino correcto. Hemos recorrido juntos un sendero ancestral, desentrañando los secretos de las 7 cualidades que definen a un hombre de Dios. Hemos visto cómo el amor incondicional, la búsqueda de la sabiduría divina, la morada del Espíritu Santo, el amor al prójimo, la capacidad de perdonar y pedir perdón, el dominio propio y la obediencia a Dios se entrelazan para formar un carácter íntegro y una vida plena. Estas cualidades no son meros ideales inalcanzables, sino herramientas poderosas que podemos cultivar en nuestro día a día. Nos invitan a trascender la mediocridad, a elevarnos por encima de las circunstancias y a vivir con propósito y significado. Si este viaje te ha inspirado, si sientes el llamado a transformar tu vida y a conectar con tu esencia más profunda, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás contenido bestial, reflexiones profundas y herramientas prácticas para vivir una vida con propósito. No te pierdas los próximos vídeos, donde seguiremos explorando los caminos de la sabiduría y la virtud.